Ahora el tema 3 del programa del módulo de recursos humanos del MBA, que tiene que ver con reclutamiento y selección. Eh, Reclutamiento y selección, si ustedes se acuerdan, cuando vimos en la primera clase cuáles eran los distintos procesos que formaban parte de la gestión de recursos humanos, aparecía en primer lugar y es lógico porque es el inicio del ciclo de vida de una persona en una empresa. Eh, A ver, si uno quiere ver como el flujo integrado de lo que son estos dos procesos, reclutamiento es un proceso, selección es otro, pero en general se ven unidos porque van de la mano, digamos. Uno requiere ciertas input, tenerlos definidos, antes de abordar el proceso de reclutamiento, que es primero que el de selección, y eso tiene que ver con la especificación del cargo, que ya vamos a ver qué es lo que es, pero básicamente son las exigencias, ¿verdad? Qué es lo que se espera de la función que se está buscando para que el área de reclutamiento pueda diseñar un buen plan, ¿verdad? De reclutamiento que después va a dar origen a las personas o los candidatos que van a pasar al proceso de selección. El reclutamiento puede ser interno o externo, ya vamos a decir a qué se refiere eso, ¿verdad? Y una vez que uno define las fuentes y tiene los candidatos, eh, prioriza, ¿verdad?, los mejores candidatos, realiza un cierto análisis y los que cumplen en mayor grado con las exigencias del puesto de trabajo pasan a la etapa de selección. La etapa de selección, aquí lo estamos resumiendo, lo vamos a ver un poco más en profundidad a continuación. Hay entrevistas iniciales, hay que puede ser la gente de recursos humanos, probablemente después se va a sumar alguien de la línea, el que va a ser el jefe, obviamente, ¿verdad? E incluso hay empresas más avanzadas que dentro de las entrevistas incorporan a otras unidades, probablemente otra área que va a tener mucha relación con el puesto que se está buscando, para que den su opinión también. Están las pruebas o test psicológicos, la mayoría, ¿verdad? Pero también hay pruebas o exámenes médicos que se exigen, a veces, sobre todo por condiciones de trabajo. Si se trata de una empresa minera que va a trabajar en gran altura, hablemos de 4.000 metros de altura o más de 3.000, la persona tiene que pasar por una serie de exámenes de altura geográfica que digamos, verifiquen que sus condiciones de salud le permiten desarrollarse en ese ámbito. Y también hay cierto chequeo, ¿verdad?, o investigación de antecedentes, ya sea personales o también del pasado profesional de la persona. Ahí, una vez que esos procesos se han llevado a cabo, hay una selección preliminar, probablemente se hace una entrevista en profundidad, ¿verdad? También con gente de la línea, generalmente con una terna, y después, siempre es la línea la que define, ¿verdad? Opta por uno de los tres candidatos, el que mejor le parezca. Se asume, ¿verdad?, que en esta terna no hay ninguna contraindicación y por lo tanto el gerente de recursos humanos también apoya la selección del gerente de línea. Pero lo importante es que siempre es el jefe superior el que va a tomar la decisión final. Por lo tanto, si el candidato finalmente no funciona o no resulta, la responsabilidad número uno la tiene el que toma la decisión. El agente de recursos humanos también, pero no es 100% su responsabilidad. Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos el primer módulo que yo les comenté cuáles eran las condiciones, ¿verdad? O los apalancadores más relevantes desde el punto de vista de la atracción? Hablamos de la compensación, ¿verdad? Que es lo primero que uno ve cuando le están ofreciendo una oportunidad de cambio de trabajo. Y los temas más de desarrollo, ¿verdad?, profesional pasan a ser segunda línea, por lo tanto, desde el punto de vista de la fuente de reclutamiento y selección, siempre una pregunta que la gente que está liderando estos procesos tiene que tener medianamente clara. El candidato le va a preguntar cuál es la propuesta de valor económica, cuáles son los beneficios, ¿verdad? También va a preguntar de qué se trata el trabajo, cómo está organizada la empresa, ¿verdad? Pero el tema de las compensaciones hay que tenerlo sumamente bien definido al momento inicial del proceso de reclutamiento y selección. Esta es una lámina que muestra un estudio del año 2005, creo que fue marzo del 2005, de Hay. Hay Group es una consultora internacional de recursos humanos y que en esa oportunidad hay varias conclusiones, pero una era cuáles son las prácticas más distintivas de las empresas que son más admiradas desde el punto de vista de las personas que trabajan dentro de estas compañías. Y si profundizamos en la primera,
en el tema de atracción y retención de talento, muchas de estas empresas declaran que las personas son su activo más valioso. Eso todos lo sabemos, digamos, pero no muchas, digamos, traducen esta letra en práctica. Pero estas que son más admiradas, sí, son empresas que predican lo que practican. Son muy rigurosas en sus procesos de selección. Ponen un gran énfasis en proveer oportunidades de desarrollo a sus empleados y tienen un fuerte compromiso en ligar las compensaciones y las promociones al desempeño. O sea, lo que se llama meritocracia. ¿Ok? Si vamos a nuestro gurú, ¿verdad? Dave Ulrich, y la opinión que él tiene de recursos humanos desde el punto de vista estratégico, las grandes preguntas son cómo agregamos valor a los distintos stakeholders que a nosotros nos interesan. Los clientes internos, ¿verdad? Los trabajadores o empleados, los accionistas o los gerentes. La respuesta debe venir de un conocimiento profundo de las necesidades de estos stakeholders, además del conocimiento técnico de recursos humanos. ¿Se acuerdan del rol de ser socio estratégico? Y los indicadores críticos van a ser calidad, costo y oportunidad, apuntando a lo que estamos hablando de reclutamiento y selección. Si el gerente de recursos humanos efectivamente es un socio de negocio, un socio estratégico, lo primero que va a tener que conversar con sus partners, ¿verdad? O sus colegas de las otras gerencias de línea y con el gerente general es la planificación de la fuerza de trabajo. La workforce planning se llama en inglés. O sea, la planificación de la dotación. Y hay empresas que planifican dotación a un año, que es lo usual, ¿verdad? Lo más común, pero hay otras que por las expectativas de crecimiento que tienen, de desarrollo de proyectos futuros, necesitan planificarla a lo mejor a 3 o a 5 años, y no solo en Chile, sino que en varios países. Por lo tanto, el rol del gerente de recursos humanos se complejiza mucho más en este ámbito que yo lo estoy contando. Si hay un proyecto en algún país de África, ¿verdad? O en Asia, un proyecto minero, un proyecto de, si la empresa es forestal, un proyecto forestal, hay que tener medianamente claro, ¿verdad? En las etapas de factibilidad o prefactibilidad, de dónde se van a sacar las personas que van a trabajar en ese proyecto en un país eh, totalmente distinto a Chile, en este ejemplo. Ese rol es fundamental de recursos humanos y eso tiene que ver con reclutamiento, de dónde vamos a reclutar a los profesionales técnicos administrativos para soportar un plan estratégico que en este ejemplo apunta a un crecimiento internacional. En un ámbito más nacional podría ser, no sé, la gerencia comercial está pensando abrir sucursales en regiones donde hoy día no está presente la empresa, o poner plantas industriales donde hoy día no existe, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿contamos con las personas en esa región de este país, ¿verdad? Que de aquí a un año necesitamos que estén disponibles para poder montar el negocio. Eso debería estar siempre en la mente del gerente de recursos humanos en un proceso que se llama planificación de la fuerza de trabajo. Si él no hace este rol, bueno, le van a llegar las peticiones directamente de cada línea y si después hay algún problema porque no se pudo conseguir a la gente, ¿verdad? O los procesos de selección o de reclutamiento se atrasaron de acuerdo al cronograma que la gerencia de línea tenía pensada, toda la cuenta se la van a pasar al gerente de recursos humanos porque no hizo como debía su trabajo. Y los indicadores de calidad se refieren a la calidad de las personas que se van a contratar, el costo, ojalá que no sea muy caro, hay un tema de costo oportunidad, y la oportunidad tiene que ver con si la persona la necesito en marzo en la planta industrial que va a estar en Concepción, la necesito en marzo y no en noviembre, porque hay un tema que afecta al negocio directamente. Entonces, son muchos los ámbitos que el gerente de recursos humanos tiene que abordar en el ámbito de reclutamiento y selección. A ver, el tema de reclutamiento interno versus el externo. Aquí son básicas las políticas que tenga la empresa. Si la empresa tiene planes de desarrollo de largo plazo y de entrenamiento constante, es muy probable que muchos de los cargos que se generen, ya sea porque alguien se fue o un puesto nuevo que se generó en la organización, pueda ser reclutado, incluso llenado, ¿verdad? Con personas que hoy día ya pertenecen a la organización. Eso se llama reclutamiento interno. Hay empresas que tienen por política el 100% de los cargos que se generan que sean provenientes de dentro de la empresa y eso se llama darle fuego a la chimenea, o sea, que haya un semillero, ¿verdad? Que gente pueda ir subiendo y escalando posiciones y eso favorece el desarrollo interno. Pero no todo es bueno porque
A veces a una persona por ir subiéndola de puestos, ¿verdad? Hay un principio que se llama el principio de Peter, que conocen mucho los psicólogos, ¿verdad? Que si uno hace esto de ir subiendo a una persona cada vez a posiciones más relevantes, puede llevarlo a su extremo de incompetencia, digamos. O sea, puedo tener un excelente vendedor en una compañía de seguros, ¿verdad? Y puedo tener un pésimo supervisor de venta o un pésimo jefe de venta. O sea, por desarrollarlo en su ámbito de carrera, a lo mejor lo saco de una expertise que él era el mejor de la empresa, ¿verdad? Y lo subo a una posición en la cual él finalmente no entrega su mejor desempeño. Y hay otras empresas que dicen, no, en realidad yo prefiero un mix de reclutamiento interno y también de gente que venga de afuera, a lo mejor incluso de otras industrias, porque es savia nueva, es sangre nueva, son ideas nuevas. Si uno siempre recluta para cualquier posición gente de adentro de la compañía, bueno, tiene la misma cultura, tiene la misma forma de pensar, entonces no se generan muchas ideas nuevas. Por lo tanto, a veces conviene tener un mix, no que se vengan, vengan todos de afuera, pero probablemente 50% y 50% una buena política. O que a igualdad de condiciones se prefiera a la persona que viene del semillero interno, también es una política. ¿Mm? No hay recetas 100% ciertas de quién es mejor que lo otro, pero un mix puede ser una buena medida. La planificación de la dotación ya lo adelanté, ¿verdad? Pero se trata de ver cuál va a ser la demanda de personas, de talentos, de profesionales para los próximos años, ¿verdad? Basada en la planificación y los presupuestos de cada una de las gerencias de la compañía. Y en función de eso, el gerente de recursos humanos, como socio estratégico del negocio de las otras unidades, tiene que empezar a ver, ¿verdad?, de dónde sacar la oferta de estos profesionales para poder cumplir con el requerimiento que le están haciendo de las otras unidades. Ahora, el proceso de reclutamiento se ve originado eh, cuando previamente se hizo este estudio de la planificación de la fuerza de trabajo, más ciertas contingencias. Contingencias tienen que ver con, hay algunas empresas que toman por política, ¿verdad?, tener cierto porcentaje de dotación, 3%, 4% de la dotación de, entre comillas, de sobredotación para prevenir probables pics, ¿verdad?, de trabajo, ¿verdad?, o expectativas de crecimiento que a lo mejor pueden darse, pero no están 100% ciertas. Entonces, cuentan con un cierto número de profesionales que los van preparando en el tiempo, cosa que cuando vengan estas exigencias de demanda, tienen ya los recursos y no tienen que salir a contratarlo en ese momento, sino que lo fueron preparando durante un cierto periodo de tiempo. Eso se le llama contingencia. Con estos dos inputs se procede al proceso de reclutamiento. ¿Qué es lo que es reclutamiento? Es un conjunto de actividades que realiza una organización, una empresa, para atraer candidatos que tengan las capacidades y aptitudes necesarias o requeridas por un puesto de trabajo, así como el potencial de adaptación a la cultura y objetivos de la empresa. ¿Por qué les dije yo al comienzo que el perfil del puesto era relevante? Porque en el perfil del puesto deberían venir todas las competencias que son requeridas por la posición, ya sea técnicas, ¿verdad?, de liderazgo o de supervisión, y también ciertas condiciones de valores que la empresa, ¿verdad?, considera que son relevantes y por lo tanto la persona o el postulante tiene que compartirlo. Si el valor de la seguridad, ¿verdad?, industrial y preocupación por la salud ocupacional son fundamentales y estamos contratando un jefe de turno, ¿verdad?, y el jefe de turno, uno de los candidatos tiene cero, digamos, preparación en ese tema o no le da la relevancia que requiere, obviamente hay un tema de valores que no va a compartir la empresa con él y debería ser desechado ese candidato versus otra persona que sí comparte esos valores. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo del reclutamiento? Atraer el mayor número posible de candidatos aptos, ojalá los mejores, ¿verdad?, para permitir una selección óptima. Yo siempre que hago clases de este tema les pregunto a los alumnos cuál de los dos procesos creen que es más estratégico, si el reclutamiento o la selección. Y la mayoría dice la selección. Y no, el proceso de reclutamiento es más estratégico que la selección. Porque si uno recluta solo candidatos malos, ¿verdad?, la selección va a sacar los menos malos de los malos. Por lo tanto, la selección es una consecuencia de un proceso previo que fue el reclutamiento. Si uno está pensando ahí fuera de Chile, como ya lo dije en la introducción, ¿verdad?, el tener las fuentes de reclutamiento es mucho más relevante que la selección.
o si uno quiere irse a Punta Arenas, ¿verdad? A proyectos de ingeniería o lo que fuera, tiene que tener mapeado de dónde va a reclutar a la gente, qué universidades hay ahí, qué institutos técnicos o profesionales de donde puedan reclutar gente, o incluso qué otras industrias o empresas de la competencia existen en esa región para poder ofertar puestos de trabajo. Si ese mapa no está hecho previamente, y finalmente si no hay candidatos que reclutar, el proceso de selección nunca se va a llevar a cabo. Esa es la gran conclusión, digamos. No es que selección no sea importante, pero desde el punto de vista estratégico el reclutamiento sí lo es en mayor grado. El tema de la descripción y especificación del cargo, una cosa es el perfil del cargo. El perfil es como un subconjunto de lo que es una descripción de cargo y que se utiliza básicamente en los procesos de reclutamiento y selecciones como un resumen de lo que podría ser la descripción del puesto. Metodologías de descripción del puesto hay muchas, la más conocida es de la consultora Hay Group, que hay varios libros que no le ponen el nombre de Hay, pero en realidad sacaron de ahí la filosofía. Yo lo puedo compartir en la clase presencial, si es que ustedes quieren, ¿verdad? Y los principales conceptos que debería incluir la descripción del puesto son todos los que aquí se listan. Si eso está bien definido, a la persona que hace el reclutamiento y al psicólogo o al área de selección que hace la selección, le es mucho más fácil su proceso que si estos inputs no estuvieran hechos, ¿verdad? Eso es como obvio, ni siquiera hay que explicarlo. Dentro de los roles de reclutamiento, la dirección superior o la gerencia de la empresa es definir las políticas, lo que hablamos. Si va a ser política de reclutamiento interno, externo, cuándo se van a ocupar headhunter, por ejemplo, para ciertas posiciones y cuándo no. El rol de la línea es decisión respecto a fuentes y postulantes. El gerente de línea puede decidir si es que el rol que anda buscando es muy relevante, ir a buscarlo con un headhunter y a lo mejor no. A lo mejor quiere ir directamente a la competencia o quiere ir a publicar un aviso en la prensa, ¿verdad? O en alguna de las instituciones que se dedican a buscar profesionales. Y recursos humanos es el que tiene que dar todo el soporte técnico y logístico para que este proceso funcione. Este es un ejemplo de un reclutamiento interno. Eh, la verdad es que no sé si lo puedo dejar porque es de una de las empresas del grupo. Por lo tanto, lo voy a mostrar rápidamente, pero trata de reflejar lo que mostramos anteriormente en un ejemplo real que es de ahora del mes de enero. Esto sí lo puedo mostrar porque salió en el diario. Es una publicación que salió en varios periódicos y que donde se invita a distintos profesionales de distintas universidades y de carreras a postular a ciertas becas que el grupo empresarial en el cual yo trabajo otorga. Esto es una medida que muchas empresas mineras en Chile utilizan para poder crear lazos con los mejores profesionales que están estudiando, incluso de primer año, ¿verdad? En las carreras, para que al momento de egresar, ¿verdad? Los prefieran a ellos en desmedro de otra empresa que no conocen, para incluso ir a trabajar, digamos, y ofrecerle condiciones de trabajo desde el día uno que son egresados. Por lo tanto, otras empresas que no hacen este tipo entre comillas, inversiones, a veces están expuestas a no contar con los profesionales que otras empresas que sí lo hacen lo han implementado durante años. A ver, en tema de la orientación dominante, los conocimientos versus las habilidades, si estamos reclutando cargos que son de índole administrativo o de mucha expertise técnica, las competencias técnicas, valga la redundancia, que tienen que ver con los conocimientos, van a ser mucho más relevantes. Pero si uno está buscando ya roles de jefatura, de supervisión o de gerencia, ¿verdad? Los conocimientos técnicos que se asume que los tiene la persona, ¿verdad? O que alguna vez los utilizó en profundidad, ya no son los más relevantes para el rol que él va a desempeñar. Sí son las competencias de liderazgo, de manejo de equipos de trabajo, ¿verdad? De saber trabajar en equipo, de ser colaborador, ¿verdad? O de gestionar el cambio. Por lo tanto, dependiendo de qué posición uno esté buscando o reclutando, unas competencias van a ser más relevantes que otras. En esta lámina hay algunas definiciones de competencias, pero yo prefiero que ustedes lo vean con calma cuando revisen la presentación. Sí quería detenerme aquí en esto un poco.
uno dentro de una empresa puede tener procesos que obviamente son core del negocio, son estratégicos, son vitales del negocio, y por lo tanto mal podría pensar la empresa en externalizarlo, en tercerizarlos, o outsourcearlos, que es la palabra en inglés, ¿verdad? Outsourcing. Por lo tanto, uno debería preguntarse cuando está haciendo el análisis de qué procesos tener dentro de la compañía y cuáles eventualmente externalizar, uno debería decir dónde, cuándo y cómo. El dónde debería ser en aquellos procesos de apoyo que no son procesos estratégicos y tampoco son procesos intermedios. Procesos de apoyo que efectivamente uno pueda pensar en externalizar. Ahora, igual esto no hay recetas porque no hay que irse muy lejos, digamos, hará unos 10 años atrás en la industria bancaria muchos bancos optaron por externalizar todo lo que eran los cajeros, si ustedes se recuerdan, y esa moda, entre comillas, tuvo que volver foja cero porque en general hay mucha gente que todavía va a hacer sus trámites directamente en las cajas de los bancos. Y la primera imagen que se hace un cliente, sobre todo la gente de más edad, ¿verdad? O los que no tienen acceso a Internet, el cajero es la primera imagen que tienen del banco. Entonces el cajero los atiende mal o le hace una mala gestión. La opinión que se forman de este banco o empresa, ¿verdad? Es pésima o mala. Y esto se dio mucho cuando los cajeros estaban externalizados, cuando pertenecían a otras empresas, que no era el banco, ¿verdad? Sino que era una empresa de prestación de servicios temporales o un contratista, ¿verdad? Que no tenía los mismos beneficios de un trabajador propio, que no podía negociar, que no se preocupaban del clima organizacional de esta gente, no le daban entrenamiento ni capacitación. Todos esos aspectos redundaban en que la atención o la motivación que tenía esta persona para hacer un buen trabajo era mucho menor que en el modelo de cuando sí pertenecían a la compañía. Hay muchos bancos que se dieron cuenta de que este modelo no funcionaba y que el personal, el contacto, el PEC, que se llama en gestión de servicio, que la primera persona que ve un cliente cuando llega a una empresa es súper relevante tenerlo bien, digamos, motivado para que pueda hacer un buen trabajo. Eso es lo que se llama la pirámide invertida en gestión de servicios, donde el personal en contacto, que son los ejecutivos de cuenta, los ejecutivos de venta de compañías de seguro, ¿verdad? O el cajero, en este ejemplo del banco, eh, son la primera imagen que un cliente se forma y por lo tanto tienen que dar un excelente trabajo. Ahora, el cuándo depende del ciclo del negocio que esté pasando la empresa, ¿verdad? De la situación geográfica, a lo mejor del país en el cual está, y el cómo hacerlo, uno debería externalizar aquellos procesos en los cuales una empresa tercera, ¿verdad? Lo hace mucho mejor que yo, porque tiene la expertise para hacerlo y es más eficiente que si yo como empresa quisiera hacerlo con una unidad interna de la compañía. La externalización rara vez debería ser por costo, porque me sale más barato tenerlo afuera, como podría ser el ejemplo de los cajeros. Hay muchas empresas que lo hacen con esa filosofía, pero en general debería ser un mix entre, ¿verdad? Un tema de costo que es relevante, pero lo más importante es porque la expertise del proceso lo tiene otro que lo hace mucho mejor que yo. Por ejemplo, la mantención de los camiones de mina, ¿verdad? O la mantención de los neumáticos, que es todo un tema en la minería. Eso probablemente hay muchas empresas multinacionales, ¿verdad?, que lo hacen mucho mejor que tener una unidad dentro de la misma compañía que lo haga. ¿Mm? Las pruebas, pasando ya al tema de selección, ¿ah? Cuando uno eh, pasa después del reclutamiento y tiene cierto número de candidatos, hay que empezar a seleccionar a los mejores de esos candidatos y ahí las pruebas psicológicas pasan a tener una relevancia importante. Hay dos, digamos, condiciones que debe tener una prueba, un test psicológico, que es la validez y la confiabilidad. Eh, la confiabilidad tiene que ver con la consistencia de los resultados. O sea, si esta herramienta se utiliza, ¿verdad?, para distintas posiciones, es que, digamos, en el tiempo los resultados sean consistentes. Y la validez es que efectivamente prediga lo que se supone que está prediciendo. Entonces, si un proceso de selección, dependiendo con quién lo haga uno, ¿verdad? El estudio le dice que es confiable, que es válido, y después uno contrata a la persona y se da cuenta que el informe psicológico decía que las conductas predictivas de estas personas eran tales o cuales, y en la realidad no eran esas, ¿verdad? Significa que el instrumento falló y no fue útil.
¿ah? Por lo tanto, el tema de la confiabilidad y la validez son súper relevantes al momento de implementar estos tests. Yo no soy psicólogo, por lo tanto no tengo la expertise que podría tener una persona con esa formación para explayarse en todo lo que son los test psicológicos, pero de que son relevantes, son relevantes. Hay empresas que incluso usan los instrumentos de grafología, de analizar la caligrafía, como escribe una persona, y por eso muchos tests ponen una idea, ¿verdad?, de un cuento que uno tiene que desarrollar una idea, pero el fin de eso no es ver lo que uno está redactando, salvo que uno obviamente hable cosas medias irracionales, sino que básicamente cómo es la escritura, cómo es la caligrafía. Y hay personas que se dedican, ¿verdad?, los grafólogos, a analizar cómo es la forma de la letra para extrapolar cómo es la personalidad de esa persona, de ese candidato, ¿verdad? Y cómo eventualmente se puede desempeñar en un rol en la empresa. Hay muchos países que no se están utilizando estos exámenes porque no consideran que tengan mucha validez, pero hay otras empresas que sí los consideran. ¿M? Eh, a ver, el otro tema relevante tiene que ver con la cultura de la empresa. Pero antes de eso vamos a ver una pequeña definición de lo que es selección. Es un proceso mediante el cual una empresa elige de un universo de candidatos que vienen del proceso de reclutamiento a las personas más adecuadas para ocupar un cargo, de acuerdo a los criterios de selección definidos para la posición, la cultura de la empresa, sus objetivos y planes futuros. Eh, si la cultura de la compañía, la cultura finalmente define valores y actitudes, ¿verdad? O competencias valóricas que se le exige a todas las personas que trabajan en una empresa. Y la cultura muchas veces puede no estar escrita, rara vez está escrita la cultura, sino que se percibe cuando uno entra a una empresa, ¿verdad? Cuáles son los valores que predominan en esa compañía. No es necesario que estén escritos en un manual. Y por lo tanto, si los valores que el trabajador postulante considera más relevantes no coinciden con los valores que la compañía, ¿verdad? Sí considera como importante, deberían ser una fuente de discriminación positiva, se entiende, ¿verdad? De dejar a los candidatos que más cumplen con esa cultura versus los que no la cumplen. Ahora, ¿qué es cultura organizacional? No vamos a entrar en detalle en esta presentación, pero es un sistema de significados compartidos por parte de todos los miembros de una empresa y que distingue a una organización de otra. O sea, básicamente la forma como se hacen las cosas en esta empresa, cómo se hacen las cosas. Yo recuerdo haber trabajado en una empresa 10 años, ¿verdad? Donde era muy tradicional, muy jerárquica, que había gente de bastante edad trabajando, y donde el ir con un terno que no fuera azul, gris o marengo era súper mal visto, digamos. De partida en ninguna parte estaba escrito que había que ir a trabajar con terno para los hombres, me refiero. Pero el que no iba así, digamos, tenía no los días contados, pero era mirado muy, muy raro. Y finalmente tenía que adaptarse a lo que era la cultura. Ese es un ejemplo bien trivial, pero si una persona es muy alegórica para vestirse, ¿verdad? Y le gusta andar con tenidas eh, que a veces van a chocar con una cierta cultura, eso, entre comillas, debería diagnosticarse antes de seleccionar al trabajador, no cuando ya está dentro. ¿Mm? El otro ejemplo que di yo era el tema de la seguridad y la salud, que ya lo dijimos, pero es un valor que es fundamental y por lo tanto debe estar dentro, por lo menos, de algún diagnóstico de los test psicológicos o de alguna pregunta de la entrevista estructurada. Eh, bueno, hay algunas empresas que utilizan centros de evaluación o assessment center, que son más caros, que son centros especializados, donde tienen un montón de pruebas, ¿verdad? Y ejercicios desarrollados para poder tener una visión mucho más completa de lo que es un candidato. Y en general se usan cuando uno anda buscando cargos gerenciales o quiere ver el potencial de crecimiento que tiene una persona en los próximos 3 4 o 5 años. El problema que tiene esto es que es caro. ¿Ah? Y a veces para ciertas posiciones no se requiere, ¿verdad?, invertir tanto dinero en tener una foto tan completa, que entre comillas es como un examen en 360 grados, una evaluación en 360 grados de la persona. Y en general se requiere un número importante de procesos y candidatos para que sea económicamente viable y por eso no son muy utilizados
en el proceso de selección. Sí se usan a veces cuando eh, para temas de desarrollo, ¿verdad? Y se quiere ver el potencial de toda la plana gerencial de la empresa, y son, por decir una cifra, 50 gerentes en la compañía, se utilizan este tipo de herramientas que sí dan información que es muy, muy relevante y mucho más completa. ¿Mm? El rol de la línea y el rol de recursos humanos. Creo que ya lo adelanté, pero el rol de la línea finalmente es el que selecciona a la persona. Por lo tanto, es el que va a ser el jefe en el día a día. Y por lo tanto, el rol de recursos humanos es básicamente de staff, es de apoyo, de generar las políticas, de generar los procedimientos, ¿verdad? Que logren llegar este proceso de reclutamiento y selección a un buen término dentro de los tiempos requeridos por el cliente interno y de los presupuestos asociados. Eh, no todas las empresas tienen presupuesto para estar contratando headhunter, y por lo tanto, si no hay plata para hacer ese proceso, habrá que recurrir a otra fuente de reclutamiento más económica, pero que otorgue la misma calidad, digamos, o una calidad similar en los profesionales que se están buscando. ¿Mm? Pero finalmente el que toma la decisión siempre es el gerente de línea o el jefe superior. El tema de los exámenes médicos, ya lo dije, ¿verdad? Es relevante también porque hay que adecuarse a las exigencias del cargo, si es trabajo pesado, si es trabajo en altura, ¿verdad? O ciertas condiciones que requieren exámenes médicos previos, hay que considerarlo en el proceso de selección. Eh, hay ámbitos que hay que tener cuidado con la legislación vigente. Uno no puede mandar a las personas obligatoriamente a hacerse un test de SIDA, por ejemplo, o pues, si es una mujer la que está postulando, preguntarle, ¿verdad? O exigirle que se haga un test de embarazo. Eso es ilegal, uno no puede discriminar por esos temas. El tema del SIDA o de drogas, ¿verdad? A uno le preguntan y si uno está de acuerdo lo hace, pero si no está de acuerdo no lo hace. Y después la compañía verá si lo considera relevante o no al momento de seleccionar. Em, bueno, para terminar, el tema del headhunting, un mal necesario. em, Tiene su qué el título, ¿verdad? Un mal necesario, no es que sea un mal. El problema es que son caros. ¿Ah? Los headhunters son empresas, son consultoras que se dedican a cazar cerebro, ¿verdad? Esa es la traducción en castellano. Y se usa principalmente para cargos gerenciales, ejecutivos. Eh, Hay muchos headhunters en el mercado. Unos obviamente son mejores que otros. Los costos son relevantes, por lo tanto no es llegar y llamar a un headhunter porque son altos los montos, podrían ir entre un 20% hasta un 40% de la renta anual del cargo que se está buscando. Renta anual, o sea, renta anual son 12 meses de sueldo, y si esta persona o el rol va a tener un bono, ¿verdad? Target de 3 sueldos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Al año, estamos hablando que en un año esta persona recibiría 15 sueldos. Por lo tanto, el fee, digamos, el costo del headhunter puede ir entre el 20% de 15 sueldos, que serían 3, ¿verdad? Hasta el 40, son cifras referenciales, que serían 6 sueldos. Y dependiendo del sueldo que tenga la posición, son montos bastante altos. Entonces, son costosos, muchas veces dan buenos resultados. Se comprometen a tener una terna en periodos que pueden considerar un mes, ¿verdad? Que si uno los busca a través del diario, ¿verdad? O a través de contactos, a lo mejor se puede demorar muchísimo. Y si el requerimiento de la línea es tener un gerente de operaciones porque el que estaba antes renunció o fue despedido o lo que fuera, de aquí a un mes, obligatoriamente va a haber que recurrir a Headhunter. Eh, sí es importante cuando uno toma contacto con ellos el tener súper claro lo que es el perfil de la posición, lo que ya hablamos, ¿verdad? Una descripción de cargo bien detallada, cuáles son los valores de la compañía, cuál es la cultura de la empresa, probablemente dar un poco de detalle de cómo está organizado el área en la cual la persona va a trabajar, si va a requerir o no viajes al extranjero o dentro del mismo país, ¿verdad? Con qué regularidad, son un montón de antecedentes que uno le tiene que entregar a la consultora para que la consultora haga un plan de reclutamiento, ¿verdad? Y de preselección de aquellos candidatos que tengan su base de datos, porque si uno le da poca información, digamos, puede llegar cualquier persona que después no cuadre con los antecedentes que le interesan a la empresa. Eso es responsabilidad de la empresa en sí, de la gerencia que está buscando la posición, que puede ser la gerencia de recursos humanos. Y hay algunos headhunters que tienen unidades de negocio que son para roles
de supervisión o jefatura, e incluso, dependiendo de la industria, para roles de operarios o administrativos. Porque dependiendo de dónde uno esté, en qué región, está la escasez que hay de profesionales, que ha sido un nicho de mercado de estos headhunters que tienen tres unidades de negocio, te apuntan a tres perfiles, digamos, ejecutivo, roles de supervisión y roles de personas técnicas y administrativas. Y a veces uno tiene que recurrir a ellos porque si no, no tiene de dónde sacarlo. Es muy costoso, digamos, obtener información o muy lento para poder cubrir las necesidades que la planificación de fuerza de trabajo de la empresa le requirió al gerente de recursos humanos. Bueno, con esto terminamos el módulo de reclutamiento y selección. Si hay algunas dudas, consultas, yo tengo varios papers o capítulos de libros que les voy a entregar como para que puedan profundizar. Pero si alguien tiene alguna duda más personal, cuando hagamos las sesiones de presencial, la última, o si no en la de contacto semanal, cuando parte el curso, ahí no hay problema y las podemos responder.